cómo es el diseño de la prosperidad de acuerdo a la Torá. Ok, aquí hay algunos pasajes de las Escrituras que podemos tomar. No todos, pero el material, por supuesto, va a quedar. Y en estos pasajes de las Escrituras vamos a ver algo que yo quiero resaltar poderosamente. Lo que yo quiero resaltar en estas porciones de las Escrituras es que lo que tiene que ver con la prosperidad está ligada a la obediencia, a caminar en el propósito, en el diseño de Elohim. No está tanto encaminada a que la persona procure su riqueza, no está tan encaminada a que la persona procure un bienestar, sino que la persona se rinda al propósito. La emuná es rendirse a la voluntad de Elohim. La emuná no tiene que ver con procurar de Dios beneficios o riquezas, sino mi rendición, mi quebrantamiento para cada día obedecerle más, cada día rendirme más a él y cada día adorarle más. De eso se trata el término emuná. Entonces, en Génesis capítulo 39, del 2 al 3, dice: pero el Señor estaba con José y éste le prosperó en la casa del egipcio, su amo. Y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. ¿Por qué José prosperaba? Porque porque Elohim estaba con él y él era obediente a los preceptos de Elohim. Okay. Por esa razón es que él prosperaba. Dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo 1, verso 21, y como las parteras tuvieron temor de Dios, él hizo que sus familias prosperaran. Entonces, las parteras que tuvieron temor de Elohim. Entonces, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, por haber las parteras temido a Dios, eso es un sinónimo de emuná, eso es un sinónimo de obediencia. Y por causa de la emuná de estas mujeres valientes, es que ellas permanecieron ligadas al propósito. Y ahí, en estar ligados al propósito, es donde está el verdadero término de la prosperidad. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 12, dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y te dé ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, una vez que hayas comido y quedes satisfecho, ten cuidado de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Entonces, fíjate que a pesar de que el Eterno iba a proveer todo eso, a pesar de que ellos iban a ser introducidos en una tierra ancha, en una tierra llena de bien, en una tierra de viñas y olivares, una tierra próspera, el Señor le dice: cuídate de no olvidarte del Eterno tu Dios. Es decir, lo más importante es caminar en el propósito. Una y otra vez el propósito resalta como la esencia de la prosperidad en la vida de cada individuo, de cada persona. Deuteronomio capítulo 32, versículo 15 dice: pero Jesurún engordó y dio cosas, engordó y se llenó de grasa, y abandonó al Dios que lo hizo, menospreció a la roca de su salvación. Entonces, fíjate que aquí la importancia que la Torá le da no es tanto a que tú recibas un beneficio de parte del eterno Dios, sino que tú permanezcas. Porque si el propósito de Dios fuera que tú engordaras, que tú tuvieras, y obviamente que sí lo es en un sentido, porque Yeshua, cuando le habló a los talmidín en el monte de los olivos, él le dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Quiere decir que las añadiduras también el Señor reconoce que hacen falta, pero primeramente buscad el reino de Dios. ¿Por qué? Porque aquí el Señor con celo les está reclamando a ellos, a Jesurún, a su Israel, que él engordó y dio cosas y abandonó a su Dios. Quiere decir que el propósito no era que él engordara, pero la teología de la prosperidad parece que el deseo es que la gente engorde, el deseo es que la gente se llene de grasa, y la gente se llena tanto de grasa que deja de escuchar la voz de Elohim. La gente se llena tanto de grasa, o sea, cuando hablo de grasa me refiero a que su corazón se engrosa, como dice la Escritura, y con sus oídos oyen pesadamente. Entonces, cuando sus oídos oyen pesadamente, significa que la búsqueda de la abundancia, la búsqueda de la avaricia, de codicias necias y dañosas, como dice la Escritura, hunden a los hombres en destrucción, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso está escrito en las Escrituras. Entonces, la codicia y la avaricia es cuando dejamos de reconocer el propósito y vamos en busca de nuestro propio bien, pero ignorando el propósito de los bienes. Ahí comienza la avaricia, ahí comienza, digamos, el veneno de la teología de la prosperidad. Usted me pregunta, ¿dónde comienza el veneno? Cuando tú
cuando tú te enfocas en las añadiduras y entonces por encima de las, o sea, quitas la voluntad de Dios y pones las añadiduras por encima de la voluntad de Dios. Entonces haces un sobreénfasis en eso y eso es lo que hace que se pervierta el mensaje. Entonces, Deuteronomio 29:9 dice, así que ustedes deben cumplir con las palabras de este pacto y ponerlas por obra para que prosperen en todo lo que hagan. Ahí quiero dejar ese versículo clásico, ese versículo poderoso como esencia de la prosperidad en la Torá. Cuando ustedes así que ustedes deben cumplir con las palabras de este pacto y ponerlas por obra para que prosperen en todo lo que hagan. ¿Qué significa eso? Que en el cumplimiento y en la obediencia. Porque, por ejemplo, quiero dejar esto como un ejemplo. Se hacen maratónicas o se hacen y dicen, si tú ofrendas tal cosa, entonces tú vas a prosperar. Pero la escritura no me dice que la prosperidad viene simplemente porque porque alguien esté manipulando y yo dé una ofrenda. Aquí la escritura dice que así que ustedes deben cumplir las palabras de este pacto. Quiere decir que una persona desobediente, una persona que esté caminando en rebelión, no me puede decir que va a prosperar porque sencillamente esté dando una ofrenda. Porque si su vida está a espaldas de Dios, si su vida está en desobediencia a la Torá, entonces es incongruente que yo diga que va a prosperar porque sencillamente esté dando, porque alguien esté manipulando y esté diciendo que si da, va a prosperar. Porque si no, entonces Yeshua no hubiese dicho, primero Bereshit Génesis no hubiese dicho que miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda. Quiere decir que Abel también encontró agrado, su corazón, su vida, su rectitud, su obediencia encontró agrado delante de Elohim. Y tampoco Yeshua dijera en el pacto renovado, él dijera, cuando presentes tu ofrenda en el altar, ve y arréglate primero con tu adversario. Y entonces ven y tu ofrenda será agradable. ¿Por qué? Porque en arreglarse con el adversario, en perdonar, en pedir perdón, en arreglar el corazón, entonces es cuando la ofrenda es agradable. Entonces se quiere enseñar algo automático, como si la ofrenda funcionara sin que el corazón, todo está podrido, el corazón está perverso, pero la ofrenda igualito va a ser agradable porque Dios solamente está viendo la ofrenda. Si a Dios le interesara el dinero, entonces si Dios le interesara el dinero, entonces Dios sería un empresario, Dios sería un negociante, pero no sería Dios. Y Él es el dueño del oro y de la plata, dice la Escritura.